Algunos días, ¿no? Ya 3 días de este acto de inauguración o cambio de mando del gobierno de Trump al gobierno de Biden. Bueno, lo último, para poner en contexto esto, tenemos 20.000 efectivos en Washington. Eso es superior a lo que Washington ha desplegado, por ejemplo, en Afganistán. Ha habido amenazas de grupos de ultraderecha de realizar ataques en distintas partes de la ciudad. El presidente Trump ya ha comunicado que no va a asistir en persona. Y respecto de cómo se va a desplegar el protocolo, que es muy tradicional, es una fiesta muy tradicional, la verdad que hay muchas dudas, porque al no estar el presidente y delegarlo en el vicepresidente, más la pandemia, esto hace que se genere un cambio de mando que puede ser bastante particular. María Victoria Murillo, cuéntanos tú cuál es el ambiente allá y qué es lo que se espera para este día miércoles. Sí, realmente este iba a ser un caso particular porque con COVID, de todos modos, no se esperaba que fuera una transición normal, pero ha sido la transición más rara de, creo yo, la historia de los Estados Unidos, después de lo que ocurrió la semana pasada con la toma del Capitolio, el hecho que el presidente actual no reconoce todavía la derrota, y el hecho que el Partido Republicano está súper dividido. O sea, esto sí es algo que es interesante. Todavía la mayoría de los votantes del Partido Republicano y la mayoría de sus representantes en la Cámara Baja no han reconocido a la derrota electoral del candidato a presidente. Entonces, eso hace muy difícil la transición, una transición con una legitimidad mucho más cuestionada de lo que nunca ha ocurrido. Sí, me gustaría preguntarte cómo estás, María Victoria, a propósito de una entrevista que mencionaba un poco antes de Steven Levitsky, uno de los autores del libro Cómo mueren las democracias, que señala que si proscriben a Donald Trump, él ha dicho las consecuencias pueden ser peores porque lo van a terminar convirtiendo en un mártir. ¿Cómo ves tú ese proceso y esta afirmación en puntual? Sí, de hecho Steve es amigo y hemos escrito juntos, y claramente los otros ejemplos de los cuales en América Latina hay bastantes, donde se ha tratado de acabar con un movimiento personalista, en este caso el trumpismo sería, pero se ha vivido en muchos países, un movimiento con nombre propio. El tratar de evitar que el candidato se presente, proscribirlo, sea a través de un juicio o de otro proceso, en general hace que sus seguidores se vuelvan, lo sientan como una víctima y se vuelvan más fervientes. Y en este caso uno puede pensar que incluso si Donald Trump no fuera el candidato en 4 años, su apoyo, si se sigue manteniendo como está ahora, le va a permitir ganar al candidato a quien él apoye, por ejemplo, su hijo Donald Jr., la primaria del Partido Republicano. Así que es algo que hay que trabajar con mucho cuidado. Me parece el Partido Republicano está en este momento en una situación muy difícil. Se unificó atrás de Donald Trump 4 años atrás, porque eso le dio la victoria, pese a que Donald Trump era un candidato muy extremo, y ahora de algún modo Donald Trump tomó el partido. El 70% de los votantes republicanos están con Trump, no reconocen la legitimidad de la victoria de Biden, son votantes que son trumpistas y no necesariamente votantes republicanos. Son 1/3 del electorado, pero son la mayoría del Partido Republicano. O sea que les va a ser muy difícil al resto, a los sectores más tradicionales del Partido Republicano, tratar de volver a recuperar el partido y no sufrir primarias que pongan candidatos María más Victoria, leales a Trump. Quería preguntarte por la responsabilidad del Partido Republicano en todo esto, porque la verdad es que cuando uno mira este fenómeno, concentra todas las críticas en el señor Trump, que parte como un reality show y termina con casi un autogolpe, básicamente. Hoy día también en la misma entrevista que cita Mirna, el autor de este libro, Cómo mueren las democracias, habla de organizaciones paramilitares en el estado de Michigan, de fortalecimiento de compra y distribución de armamento. Es decir, el concepto, digamos, del autogolpe no era una broma ni tampoco una exageración. Efectivamente, el asalto al Capitolio podría haber terminado en algo mucho peor si la democracia norteamericana no fuera suficiente
suficientemente robusta y también las Fuerzas Armadas fueran lo suficientemente independientes y firmes como para mantener su defensa a la Constitución. Porque según consta en ese propio artículo que cita Mirna, el autor, el señor Levitsky, lo que dice es que también Donald Trump trató de permear las Fuerzas Armadas sin éxito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué responsabilidad tiene un partido que utilizó a Donald Trump en un principio para poder ganar la figura de Hillary Clinton, que creyó que lo iba a poder dominar y que luego este pequeño monstruo se transforma en un gigante que pasa por sobre el propio partido? Y lo digo porque no es la primera vez que lo vemos. Rafael Caldera sacó a Chávez de la cárcel, lo que le permitió ser candidato, y hoy día sabemos en la dictadura que está convertida a Venezuela. Hay una gran cantidad de partidos tradicionales que están tan obsesionados con el poder a todo evento que logran auspiciar y darle plataforma a figuras que saben que son antidemocráticas, que saben que son un peligro para el sistema. Y así todo, por aferrarse al poder, lo empujan y lo llevan a un límite. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad y el análisis que se hace en Estados Unidos respecto del rol que jugó el Partido Republicano en todo este desastre republicano? Sí, es una buena pregunta, pero el Partido Republicano no era tan democrático tampoco. O sea, reconozcamos que es un partido que históricamente tomó como estrategia electoral la supresión de los votantes, tratar de que los votantes afrodescendientes, que los votantes pobres, que todo votante que podía votar por los demócratas no votara, hacer leyes que hacen difícil votar, cerrar centros de votación. O sea, no estamos hablando de un partido que era democrático y de pronto fue tomado por Donald Trump. Frente a la elección de Obama, que asusó a todos estos movimientos y milicias, muchos de ellos racistas que crecieron mucho durante la administración de Obama, recordemos que lo que hizo que ganara la elección o que ni se sumara a la política Donald Trump fue su cuestionamiento al hecho de que Obama fuera nacido en los Estados Unidos. O sea que él emerge asusando el racismo y los republicanos sabían perfectamente lo que hacían cuando lo apoyaron, pero pensaron, bueno, nosotros queremos sus votantes. Realmente es la misma situación en la que están ahora. Ellos quieren a los votantes de Trump y preferirían no tener a Trump y quedarse ellos con el partido. Pero su responsabilidad es enorme porque ellos fueron los que se negaron a aceptar la derrota electoral a nivel nacional, los que propagaron las mentiras de que Trump no había perdido la elección, los que siguieron tratando de limitar el proceso hasta el último momento, incluso cuando la gente estaba entrando al Capitolio. O sea, y después de la toma del Capitolio, después de un acto insurreccional, todavía la mayoría del bloque republicano en la Cámara de Diputados se niega a aceptar el resultado electoral. El Partido Republicano ya se ha transformado en algo mucho más parecido al trumpismo que a cualquier otra cosa y de algún modo termina empujando a los sectores moderados más bien hacia afuera porque tienen miedo a si no ser empujados por una primaria donde gane un trumpista. Victoria Murillo, muy buenas noches. Soy Paula Molina. Yo sé que tú sigues la política, por supuesto, latinoamericana y también de Chile. Y en Chile nosotros, de cara a la Convención Constituyente, tenemos que toda la derecha y la centro derecha logra articularse en un solo pacto, que va desde sectores que se reconocen como liberales o se plantean como liberales, hasta sectores que se declaran o se reconocen en líneas más de derecha, más hacia las líneas extremas, digamos, más en la esquina. Se habla en estos casos como de el pacto de Fausto, ¿no? Como en términos de que tú haces una alianza que luego no puedes deshacer o donde pierdes el control. ¿Crees que hay algo de eso que tiene que ver con la experiencia del Partido Republicano en Estados Unidos en un país como Chile? Creo que pasan dos cosas en este caso en Chile. Una es que es más fácil coordinar cuando uno está a la defensiva. La derecha está defendiendo el proyecto de la Constitución pinochetista. Es un punto claro y todos pueden llegar a hacer focal point, a unificarse atrás de eso. Mientras que enfrente quieren algo nuevo, algo mejor, pero no hay una sola cosa que los vincule, como fue cuando el cambio constitucional en la elección pasada, que era un solo punto. Y el riesgo que tú dices es realmente un riesgo. La derecha chilena es una derecha muy diversa,
tan diversa como en este momento el Partido Republicano, y que tiene sectores que son antisistema y sectores que son más moderados. Entonces hay que ver cómo se va a desarrollar y cuáles van a ser los sectores que movilicen a la población en un momento en el cual realmente hay mucho descontento con los partidos políticos. La situación es, en Chile, mi impresión, una situación que llegó del descontento con todos los partidos políticos. Entonces, ¿quiénes van a ser los ganadores en cada uno de los dos bloques ideológicos? No queda tan claro. O sea, puede ser que emerjan nuevas fuerzas, tanto por derecha como por izquierda. Victoria, en Estados Unidos, digamos, se ha ufanado de ser el canon de la democracia mundial, digamos, y anda distribuyendo democracia y patrocinando golpes de Estado cuando le ha parecido conveniente o alegando que esos países no eran suficientemente democráticos. Con estos episodios, digamos, y que están lejos de desaparecer, está en duda, digamos. Estados Unidos parece haber llegado a Latinoamérica y haber probado una salsa de su propio chocolate. Y la pregunta de fondo, porque claro, uno puede poner el ojo en Trump, pero ¿por qué Estados Unidos, que se ha ufanado históricamente de esta característica, tiene esta fuerza subversiva de extrema derecha que ha hecho atentados explosivos con miles de muertes, como en el atentado al FBI en Estados Unidos, y sigue creciendo, digamos? Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que si no se enjuicia a Trump, este movimiento va a desaparecer. Más bien parece que Estados Unidos estuviera en un dilema parecido al que tuvo Alemania en su momento en el surgimiento del movimiento nacional socialista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que acá dos puntos son importantes. La tradición de exportar democracias de Estados Unidos es bastante nueva. Viene solo desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Antes la línea no era de exportar democracias, sino de tener aliados a cualquier costo en la región, incluso si significaba promover golpes de Estado, y eso era una política oficial. El segundo punto es qué pasa con estas milicias que existen hace mucho tiempo. Y son milicias que tienen que ver con la historia racial de los Estados Unidos, muchas de ellas, o sea, no solo, pero gran parte con una historia donde ha habido una jerarquía racial, donde ha habido una forma de mantener ciertos poderes, que por eso la elección de Obama fue simbólicamente una ruptura grande y un momento de gran reclutamiento para estas milicias que existían anteriormente, gente que no quiere reconocer el Estado, que creen unas cosas de aislarse dentro en la sociedad. O sea, eso tiene que ver con la tradición norteamericana. Pero creo que se agudizó mucho por la elección de Obama y ahora también en este verano con el movimiento de Black Lives Matter. De hecho, muchas de las encuestas muestran que el voto republicano, el voto de gente que se asustó por las protestas raciales. Entonces, ahí me parece que la historia de racismo y de supremacía blanca es muy importante para entender a estos movimientos y entender gente que siente que pierde su estatus social. O sea, no son demandas necesariamente económicas, sino demandas por estatus, porque tenían un lugar en la sociedad que se ve limitado con el avance de las minorías, con el avance de las mujeres en el mercado de trabajo, que se ha acabado ese mundo que conocían. Bien, pues agradecemos a la profesora María Victoria Murillo, de Ciencia Política, Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. Ojalá nos podamos ver en Washington, porque nosotros vamos a estar ahí el día miércoles con Alejandra Matus. Sería un placer poder tener tu mirada respecto de este momento tan importante, ¿no?, dentro de la historia política de este país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias.